Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de mi canal. Llevo un montón de tiempo queriendo grabar este vídeo y por fin saco un ratito para grabarlo. Como ven en el título, voy a hablarles de los síntomas que estoy teniendo a lo largo de mi embarazo. En un principio yo quería grabar un vídeo para cada 10 semanas, o sea, desde el principio hasta las 10, de otro vídeo para las 11 hasta las 20, otro para las 21 hasta las 30 y así hasta llegar al final. Pero vi más conveniente grabar el primer vídeo llegando hasta las 12 semanas porque son las semanas más cruciales del embarazo y es cuando más riesgo corre el embarazo y es cuando creo que todas las mujeres estamos como más inseguras, no entendemos muchos síntomas, no sabemos si son normales y demás, porque es lo que me pasó a mí por lo menos. Entonces creo que este vídeo le puede servir sobre todo a esas madres primerizas que están un poco perdidillas como lo estaba yo desde el primer día. Y aunque yo me encuentro ahora mismo en la semana 16 más unos cuantos días, pues igualmente quiero grabar el vídeo. Pero vamos, que no pasa nada porque este vídeo va a quedar ahí, lo van a poder consultar cada vez que quieran y lo podrán ver 1000 veces si quieren. Yo desde el primer momento fui anotando todos mis síntomas porque la verdad que desde el principio se me ocurrió grabar este vídeo, entonces he ido anotándolo todo para que no se me quede nada atrás ni se me olvide nada. Así que mientras estoy grabando voy a ir consultando la chuletilla. Voy a empezar hablándoles del principio del embarazo, es decir, desde antes de que yo me enterara de que estaba embarazada, porque yo ya estaba teniendo algunos síntomas que es verdad que los confundía con la regla porque hay que dejar claro que los primeros síntomas son muy parecidos, prácticamente iguales a los síntomas de la regla. ¿Qué pasa? Que yo tuve algunos síntomas que no tenía normalmente cuando tenía la regla, entonces me hacían pensar que probablemente estaba embarazada, aparte de porque obviamente estaba buscando al bebé y ya sabía que podría pasar. Pero sí es verdad que en muchos momentos yo creí que me iba a venir la regla porque los síntomas, como les digo, son prácticamente iguales. Pero bueno, vamos al grano y empiezo desde el principio. Las primeras semanas, antes de saber que yo estaba embarazada, yo me enteré en la semana 4, tenía 4 más unos cuantos días, pero bueno. En esas semanas antes de que yo lo supiera, pues tuve pechos hinchados y dolor. El dolor era bastante fuertito. Es muy común cuando te tiene que venir la regla, pero a mí era algo que no me pasaba normalmente, con lo cual eso era algo que me hacía pensar que podía estar embarazada. Tuve dolor de ovarios, que también es algo normal porque el dolor es exactamente igual al que tienes cuando te tiene que venir la regla, sobre todo los días antes y durante los primeros días de la regla. Tuve cambios de humor muy fuertes, que yo suelo tener cambios de humor cuando me tiene que venir la regla, pero esta vez eran bestiales, montaba unos pollos por cualquier gilipollez que ni yo misma me reconocía, de verdad. Pero algo que sí me ocurrió, que no me había ocurrido nunca, fue el tema del olfato. Tenía el olfato súper agudizado y de hecho había olores que me daban muchísimo asco. Por ejemplo, a mí me encanta el queso. Pues como olieron a lo mejor un queso muy fuerte, abriera la nevera y hubiera queso, pues de verdad me daba mucho asco el olor. Después algo que me pasaba también, yo doy clase, entonces los adolescentes ya saben que huelen a humanidad. Es lo más normal del mundo, vamos. Y me pasó un día con un alumno que tenía un poquillo de olor a sudor y la verdad que el olor me estaba repugnando bastante y es algo que a mí no me suele ocurrir normalmente. O sea, sí, los malos olores dan asco, pero es que en aquel momento me daba mucho asco, o sea, me estaba encontrando hasta mal. Con lo cual era algo que me hacía pensar que probablemente estuviera embarazada porque eso era algo que a mí no me había ocurrido nunca. En la semana 4 y 5 los síntomas fueron prácticamente los mismos en esas 2 semanas. Seguía con los pechos hinchados y con dolor. También seguía con los dolores de ovarios, iguales que los de la regla. Y aquí ya empiezan a aparecer las náuseas, sobre todo por la mañana al despertarme, pero no eran náuseas insoportables en plan, buf, que no aguanto y me tengo que vomitar, no. Y además me pasaban súper rápido, era algo muy puntual y ni siquiera era todos los días. Otra de las cosas que también empezó a aparecer fue un dolor en la zona abdominal. Voy a levantarme para enseñarles exactamente. Era como por esta zona de aquí. Y es como un dolor, como si notaras que te están estirando esa zona. Y el dolor es muy similar, prácticamente igual a cuando tienes agujetas de pues, cuando vas al gimnasio y trabajas esa zona, cuando haces abdominales y demás. En la semana 6 sigo teniendo dolor de pecho, pero esta vez va variando por zona. Si bien en las semanas anteriores era como un dolor más generalizado, esta vez era como a lo mejor me dolía por aquí y por aquí no.
o un día me dolía el pecho entero y otro día solo me dolía por debajo. Y además el dolor iba variando. O sea, unos días era más fuerte, otros días era más flojito y había otros días en los que ni siquiera sentía nada. Las náuseas se acentúan por la mañana, son un poquito más fuertes y también empiezan a darme al mediodía, sobre todo antes de comer. Sigo con el mismo dolor abdominal que les había comentado antes y empieza a aparecer una cosa que a mí no me había ocurrido nunca, que era tener un hambre descomunal, como si te tuvieras que comer, no sé, vamos, que te comerías al que tienes al lado. Lo que pasa que a mí lo que me pasaba es que a pesar de tener mucha hambre, no me apetecía comer, pero era en plan, o como o me desmayo o no sé, era algo súper extraño. De todas maneras, yo no comía cada vez que me daba ese hambre porque es que si no, yo no sé cuántos kilos habría engordado durante esa semana. Solo una vez que me desperté de madrugada, porque esa era otra de las cosas que me ocurría, que me despertaba de madrugada por ese hambre tan fuerte, solo una de esas veces me tuve que levantar a tomarme un yogur de beber porque es que si no, de verdad, no aguantaba más. Y a veces ese hambre se convertía como de repente en náusea, volvía a ser hambre, era no sé, como una mezcla media rara que de verdad yo creo que ha sido de las peores cosas que me ha pasado durante el embarazo porque no sé, es una sensación súper mala, no me gustó nada. En la semana 7 sigo con dolor de pecho, dolor abdominal, sigo con el hambre, sigo con las náuseas al despertar y al mediodía. Y algo que me ocurre es que me empiezo a sentir como muy agobiada y empiezo a tener otra vez unos cambios de humor bastante fuertes. ¿Qué me pasaba? Ni realmente yo lo entendía, pero era como que a veces me sentía feliz porque estaba embarazada, porque yo quería estar embarazada, y sin embargo otras veces me encontraba como triste, como si realmente estuviera viviendo algo que no me gustaba. A la vez me sentía culpable porque se supone que yo tendría que estar súper feliz, pero yo no le di demasiada importancia porque yo pensaba que era algo normal durante el embarazo, porque también las hormonas pues nos hacen que estemos en esa, que seamos súper inestables, entonces es algo que no podemos decidir nosotras y era algo por lo que había que pasar sí o sí. Y ya verán, como les voy a contar, que esos sentimientos van desapareciendo. En la semana 8 sigo con las náuseas un poquillo más fuertes y ahí fue cuando tuve mi primer vómito. Fue, si no recuerdo mal, al mediodía, fue justo antes de comer y estaba pensando en la comida, no sé por qué me revolví y terminé vomitando. De hecho es que al final después ni almorcé. Seguía con el dolor abdominal que les comentaba, seguía con el hambre y es verdad que empecé a perder algunos síntomas como el dolor de pecho, que iba disminuyendo cada vez más hasta desaparecer. Mi humor también empieza a mejorar, me encuentro muchísimo mejor que la semana anterior, que como les comenté tuve unos sentimientos así un poquito extraños. Y me ocurrió una cosa, tuve un dolor bastante fuertito de espalda, sobre todo en la zona baja, casi llegando al culete. Y a la vez, o sea, empezó ese dolor de espalda al mismo tiempo que un dolor abdominal en la zona baja también, en el bajo vientre. Entonces, yo me asusté un poco. Como les comentaba, en esas semanas estás súper emparanoiada porque sabes que el embarazo tiene mucho riesgo, muchos síntomas no los entiendes, crees que te puede pasar cualquier cosa. Entonces yo, como no dormí nada, fui a urgencias porque ya estaba súper angustiada y yo digo, o voy a urgencias y me dicen que está bien o que está mal, o yo al final voy a terminar mal, porque los sentimientos de angustia que yo tenía, pues de verdad ya me estaban volviendo loca y al final a Néstor también lo estaba volviendo loco, él se preocupaba muchísimo por mí porque, claro, él no sentía lo que yo estaba sintiendo, entonces me veía mal y los dos dijimos, venga, vamos al hospital a que nos saquen de dudas y que nos digan si está bien o si está mal. La verdad que cuando estuve ahí esperando estaba súper angustiada, me atendieron rápido, pero me mandaron a hacer un análisis de orina porque la doctora que me atendió dijo que quizá podía tener alguna infección. Pero vamos, estuvimos ahí esperando, pues yo no sé si fue una hora y pico, casi 2 horas a que nos dieran los resultados del análisis y de verdad fueron, yo creo que de las peores horas que he pasado en mi vida porque yo estaba de verdad súper emparanoiada pensando que algo iba mal. Una vez estaban los resultados del análisis de orina, me volvieron a llamar, me pasaron a la consulta y
todo estaba bien, en el análisis no había nada raro, las hormonas del embarazo estaban en su nivel normal, con lo cual eso me dejó bastante tranquila, porque si los niveles, ay, claro, no sé cómo se llama esa hormona, por Dios. Bueno, la hormona que dice si estás embarazada o no, perdón por mi ignorancia. Pues si esos niveles disminuyen, ¿qué quiere decir? Pues que probablemente haya sufrido un aborto. Entonces, cuando me dijeron que todo en el análisis era normal, pues yo me quedé mucho más tranquila, pero aún así me hicieron una ecografía intravaginal para confirmar pues que el bebé estaba bien y que había latido. Me la hicieron al principio, a la médico le costó un montón conseguir ver al feto. Y claro, yo veía su cara y ella hurgaba y yo veía la cara de Néstor mirando la pantalla y yo no podía ver la pantalla porque estaba mirando hacia ellos y yo estaba acostada en la camilla, con lo cual me puse muy nerviosa. Pero finalmente pues se consiguió ver todo, escuché el latido del corazón, que era lo que más me preocupaba a mí, entonces me quedé súper tranquila y nada. Nos volvimos a casa muy tranquilos, al final el dolor desapareció, con lo cual, genial. Semana 9. De verdad, yo creo que ha sido de las peores semanas. ¿Por qué? Porque no tuve nada de síntomas, cero. Igual que hay síntomas que te preocupan porque no sabes si son normales, el no tener síntomas también te preocupa. Y te preocupa el triple o más todavía. Y yo, de verdad, estaba muy emparanoiada. Y una cosa que les digo, de verdad, no lean nada en internet, nada. Porque hay gente que cuenta sus experiencias y tú crees que te puede pasar a ti, hay gente que se inventa la mitad de las cosas, hay gente que exagera todo y tú al final pues te montas el peliculón del siglo y crees que todo te está pasando a ti. Entonces, yo al final por todas las cosas que leí pensaba que la pérdida de síntomas era porque había perdido a mi bebé. De verdad, otra vez volvió, o sea, la semana 8 fue fatídica, pero la 9 ya fue la hostia. Encima, ¿qué me pasa? Un sábado me levanto temprano porque tenía que trabajar ese día por la mañana y resulta que cuando voy al baño a orinar, recién levantada, y me limpio, tenía sangre. Entonces ya aquello fue la hostia, vamos, ya decía, no tengo síntomas, más me encuentro sangre, ya la jodimos. Pues nada, fui al hospital, me atendió un médico, el médico más maleducado y más borde del mundo. Encima yo estaba como estaba, Néstor estaba como estaba y encima nos tocó el médico más idiota. En definitiva, al final pues me hicieron una ecografía, bla bla bla, más de lo mismo que la semana anterior y todo estaba bien. Me dijo que al ser un sangrado muy pequeño era normal. Al hacerme la ecografía, bueno, no me hizo la ecografía, me miró el cuello del útero, creo que fue, y no vio ningún foco de sangre ni nada, con lo cual me dijo que era normal, que puedes tener esas pérdidas de sangre y además no era sangre roja, sino era como una sangre un poco marroncilla, entonces vamos, que no me preocupara, al no ser que manchara compresas enteras de sangre, así que me quedé tranquila también porque la ecografía salió todo bien. Entonces pues otro día más me fui para mi casa tranquila, pero de verdad les digo, no lean nada de lo que vean en internet ni hagan caso de lo que les diga la gente. Si ustedes se encuentran preocupadas o creen que algo va mal, vayan al médico, que son los únicos que le pueden confirmar si algo va bien o algo va mal. Semana 10. De la semana de 10 sí que tengo que comentarles bastantes cosas. Por ejemplo, que sigo sin tener prácticamente nada de síntomas. Una cosa que sí me ocurrió es que me crecieron un montón los pechos, no me dolían, pero me los notaba súper grandes, hinchados, los pezones gigantes, de verdad que yo era descomunal, encima yo no tengo mucho pecho y de repente me vi con aquello y dije, esto no es normal. Y también noté bastante cambio en la barriga, noté que me había crecido bastante, en comparación con otras semanas noté un cambio bastante grande. Y con ese crecimiento de la barriga empecé a notar que las venas se me marcaban muchísimo en la zona abdominal, en la barriga, y al parecer es algo normal en esa semana. También empecé a tener un dolorcillo de espalda que me ha ido acompañando de ahí en adelante, la verdad, prácticamente lo voy teniendo así en algunos días sueltos, pero no es un dolor en plan insoportable, es como un pinchacillo que me da sobre todo cuando me levanto y al andar un poquillo me da ahí en la zona baja, como casi cerca del culillo. En esa semana me cogí un gripazo del copón, me fui de viaje y nada más llegar me puse malísima, ha sido la peor gripe que he tenido en mi vida. Tuve fiebre, que yo no recuerdo haber tenido nunca fiebre, o sea, fatal, no le deseo a nadie esa gripe. Y entonces los síntomas de la gripe como que camuflaban un poco los síntomas del embarazo. Y algo que sí me ocurrió es que vomité mucho, pero no por el embarazo, sino porque la flema y la tos me provocaban y al final terminaba vomitando. En la semana 11 yo sigo con mi gripe.
No tengo prácticamente síntomas de embarazo, solo un poco de náuseas en momentos puntuales, pero vamos, como les digo, nada insoportable. Y sí me noto los pechos bastante grandes, sobre todo las aureolas, me las noto súper gordas y enormes, gigantes. Y por último, la semana 12 pues sigo lo mismo con la gripe, porque la gripe me duró 3 semanas prácticamente. Y nada, sigo así sin síntomas de embarazo y solo me da pues el dolorcillo de espalda como el que me había dado en semanas anteriores. Y poco más, en definitiva puedo decir que hasta a día de hoy estoy genial, la verdad que doy gracias porque estoy teniendo un embarazo buenísimo y espero que siga así. Es verdad que he tenido algunos días malos, tuve algunos fines de semana así un poco regulares, pero vamos, fueron sobre todo al principio, la semana 7 que les comenté, que fue así cuando peor estuve, pero la verdad que en general estoy contentísima y doy gracias al embarazo tan bueno que estoy teniendo. Y nada más, chicas, cuando llegue a la semana 20 pues grabaré de la 13 a la 20, se quedará un vídeo cortito porque prácticamente no estoy teniendo síntomas, pero vamos, que todo lo que pueda grabar para ayudar a madres que estén, a chicas embarazadas que estén como yo, pues lo haré encantada. Y como les digo, ustedes siempre que se encuentren mal o crean que algo va mal, vayan al médico y de verdad no hagan caso a nada de lo que haya en internet, sobre todo en internet, porque si tienen algún libro especializado en el tema, pues vale, pero en internet hay mucha porquería, hay gente que habla del tema y no tiene ni idea, entonces yo de verdad les digo que no hagan caso, que sigan su instinto y que hagan lo que crean conveniente en ese momento sin hacer caso a nada de lo que les diga nadie que no sepa del tema. Porque encima que nosotras no sabemos del tema, que otra persona que no sabe nos diga, no, porque esto es así, porque no sé cuánto, pues al final nos encontramos peor y nos montamos más películas, así que lo mejor es que vayamos a un médico que es el que con seguridad nos puede confirmar las cosas. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que les sea útil sobre todo y vamos, lo que yo les he comentado han sido los síntomas que he vivido yo, cómo lo he vivido yo y no quiere decir que esos síntomas los vayan a tener ustedes ni los síntomas que tengan ustedes los vaya a tener yo, porque cada embarazo es totalmente diferente. Seguro que las madres que han tenido más de un embarazo sabrán que a lo mejor el primero fue de una manera y el segundo fue totalmente diferente y el tercero y así. Y si hay alguien que me quiera dejar algún comentario o contarme su experiencia, pues encantada, porque la verdad que ahora con el embarazo y tal me encanta que un montón de chicas se estén animando a seguirme y a escribirme, sobre todo en las redes sociales, porque el compartir experiencias pues nos enriquece a todos, nos hace pues ponerte en el lugar de otras personas o ver cómo lo viven otras personas y la verdad que me estoy enriqueciendo muchísimo. Y me alegro un montón del feedback tan bueno que estoy teniendo con otras chicas en las redes y la verdad espero que siga siendo así. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chicas, y muchísimas gracias a todos. Si les ha gustado el vídeo denle al like y suscríbanse al canal si no están suscritas y quieren estar al día de todas las novedades que voy subiendo. Y nada, que muchas gracias a todas por estar ahí. Un beso enorme.